La medium del periódico 3. La rebelión de las brujas. Capítulo 12. Los hechiceros de la isla Esmeralda. Esta misión es la más extraña de todas, murmuró Daniel. Dímelo a mí, coincidió Stone, haciendo un gesto divertido con los labios, y luego agregó, que me he visto obligado a tirar mi camisa de Armani a la basura. La muchacha le sonrió, apenada. Lo siento, Noah, expresó, dándole una palmadita en el brazo que renovó la excitación en él, y luego añadió, son cosas que pasan. Después de la noche de sexo salvaje, habían recorrido Dublin Gardens, el sitio en el que se habían asentado los primeros pobladores de la ciudad irlandesa de Dublín, hasta llegar al castillo del mismo nombre. La mayor parte del edificio era dieciochesco, pero aún perduraba la torre del siglo XII, de la época del señorío de Irlanda. Los había citado a hurtadillas y a través de Anthony el fantasma del senescal de Kilkenny, Lord Arnold, de la familia Lepore, quien había vivido sus últimos días ahí, en los calabozos, excomulgado y acusado de herejía. ¿Ves cómo tenía razón?, continuó Stone diciendo, con una sonrisa sexy, y luego agregó, ahora estamos más relajados y centrados solo en el trabajo, y tú continúas casado y sin malos rollos. Tienes que reconocer que así es más sencillo. No todos somos Van de Wall. Claro, respondió la muchacha, evitando reflexionar en lo que la había llevado a arrojarse los brazos de su compañero de la May-6. Y luego dijo, creo que... Pero no pudo continuar, porque medio cuerpo de un hombre mayor atravesó el muro de 4 metros de anchos y, con un susurro nervioso, le preguntó a la chica, «Decidme, duquesa, ¿hay alguien a la vista?» Sin embargo, el fantasma no esperó a que ella le respondiera, sino que se introdujo con rapidez dentro de la torre. La joven observó con detención en todas las direcciones. Estaban en la parte de atrás de la construcción y no había nadie. Su padre adoptivo se había encargado de soplarlos para que se fueran de allí. Daniel se acercó a la pared y murmuró, «Estamos solos, a simple vista, pero puede que se hayan ocultado. Si quieres llamo a las abejas para que los espanten». El senescal sacó parte de la cabeza a través de la piedra, lo justo para que la chica pudiese ver la boca y escuchar lo que decía. «No osaré efectuar tal derroche de energía. Esperadme dentro de la capilla real. Ahí estaremos protegidos». «Perfecto, Lord Arnold. Vamos hacia allá», estuvo de acuerdo ella enseguida. En otro momento quizá le hubiese resultado graciosa la actitud del espíritu, entrando y saliendo del muro del castillo medieval. Pero después de tomar conciencia de que se enfrentaban a un enemigo en extremo peligroso, toda precaución le parecía insuficiente. Mientras guiaba a Noah hasta la capilla, que se hallaba pegada a la torre, la muchacha meditaba en cómo el espectro que se autoproclamaba rey del infierno había logrado romper sus barreras y empujarla en una dirección que no le apetecía. «Tú ves muertos desde que eras pequeñas. Estás condenada igual que ellas», parecía susurrarle la cabeza, irradiándole un calor semejante al de las hogueras que consumían a las brujas por las que él abogaba. Así que en tanto esperaban a Lord Arnold sentados, Daniel pensó, «Por favor, mi querido maestro Damon, ayúdame. Creo que ahora te necesito más que nunca. No deseo caer en la tentación siniestra de ese fantasma». Y expirando con calma, intentaba llegar hasta su mentor, como había hecho tantas veces utilizando la meditación. Pero nada. En esta oportunidad una barrera se interponía entre ambos. ¿La estaría probando, viendo qué tan fuerte era? La muchacha había creído que la peor prueba había sido enfrentarse al samurái Taira no Masakado y los suyos, pero en Japón tenía muy claro de qué lado se encontraba. Ahora no, la línea entre ambos bandos era muy escurridiza. Ese era el problema. En esta misión empatizaba más con las brujas y hechiceras que con aquellos que las perseguían. Muy en el fondo, si era sincera consigo misma, debía reconocer que le daba absolutamente igual la muerte de esos criminales que descendían de los antiguos cazadores. Ni siquiera le importaba el crimen de Giovanni Ledred, el hombre que había visto morir en San Calixto. Más que este asesinato, lo que la desconcertaba era que hubiesen despachado a 2 personas con el mismo apellido, los 2 últimos fallecidos. ¿Por qué razón? Porque entre ellos, aparte de este nexo, no había otro punto de conexión, al menos de momento.
Daniel sospechaba que apenas indagaran en la genealogía de ambos individuos, una tarea que insumiría un tiempo prudencial, determinarían que había un antepasado común, lo que develaría el motivo que originó el odio que los llevó a sus tumbas. Exactamente. Por eso ahora mismo estoy aquí con vos, para iluminaros, susurró el senescal, apareciendo sentado a su lado derecho. Daniel se situaba en el medio, entre él y Stone. El hombre continuó diciendo: «Es la causa por la cual he solicitado audiencia con vos, duquesa». La chica lo escrutó, minuciosa. Enfocó su atención en los ojos. Parecía sincero. Así que con agradecimiento dijo: «Y yo aprecio mucho ese detalle, Lord Arnold. Este caso se nos complica sobre la marcha a cada paso. Es como si con cada segundo que transcurre, en lugar de esclarecerlo, se enredara más». «Podéis estar segura de que así es», expresó el fantasma, mirando furtivo hacia la entrada de la capilla. Se tranquilizó al percatarse de que la puerta se encontraba cerrada y de que solo estaban ellos. Luego agregó: «Se trata de una rebelión planificada durante siglos». «¿Una rebelión?», se asombró Daniel. Aunque se había considerado esta posibilidad, no la cogía por sorpresa. Le preguntó al fantasma: «¿Quiere decir que el resto de fantasmas no solo protege a Gerberga, sino que también están en nuestra contra?» «Sí, esto es lo que os digo», murmuró él, volviendo a mirar hacia el acceso. Luego siguió: «Todas las mujeres que fueron acusadas por hechicería y brujería se han unido para hacer que el mundo escuche sus nombres, sus condenas y, en especial, para que ahora les teman». Y hablando todavía más bajito, agregó: «Y no las censuro. Yo mismo estuve encarcelado por culpa de Richard de Ledred aquí al lado, en el castillo». «Hay algo que no entiendo», se desconcertó la joven. «Entonces, ¿por qué usted nos ayuda?» «Porque esas ponen en peligro sus almas inmortales, Lady Pembroke, al hacer tratos tan oscuros que jamás Dios podría perdonarlas», les confesó él con tristeza, y luego continuó diciendo: «Van a dedicar toda su eternidad a convertirse en aquello que sus enemigos más temían, en sus peores pesadillas, en lo que sus cuerpos frustrados anhelaban también. ¿Sabéis lo que significa? Siglos y milenios desperdiciados, siguiendo los pasos de la sangre de sus torturadores y asesinos. Tan cegadas están que no parece pesarles el tiempo que ha transcurrido. ¿Imagináis una condena más terrible que esta?». La muchacha se estremeció. Trató de ponerse en situación, de visualizarse persiguiendo a Joseph Black y a los suyos por décadas, y más allá también. Tenía lógica lo que anhelaban las brujas. No podía culparlas. La parte de Daniel que estaba en sintonía con ellas le susurró: «Tú las entiendes mejor que nadie, son tus iguales. Si no les hubieras ganado a tus enemigos, reconócelo, harías lo mismo que ellas. Te les aparecerías en sus sueños y los seguirías, poniéndoles la piel de gallina, y darías vida a sus peores pesadillas, horrorizándolos». Sí, la oscuridad que anidaba en Daniel lo intuía. Siempre había pensado que era imposible mirar directo al abismo sin que una porción se quedara dentro, entre las sombras. Cuando alguien padecía sobre sí mismo, como le había sucedido a ella, el lado más abominable del ser humano, ese que convertía la vida de otros en un infierno y por motivos banales, más poder y dinero, amenazando, torturando, matando, ¿era factible volver atrás? La muchacha sabía que no, la inocencia no se recuperaba. Podía fingir normalidad o al menos intentarlo, pero con gusto vendería su alma por obtener justicia del otro lado, la justicia de los suyos. Luchaba por recobrar el equilibrio dedicando su vida a sus fantasmas, a Damoh y al MI6. Lord Arnold tenía la vista clavada en Daniel y se apreciaba que le costaba digerir lo que la joven pensaba, puesto que expresó: «Sí, lo sabéis demasiado bien. Puedo leerlo en vuestros pensamientos. ¡Qué horrible lo que os hicieron!». Y con ojos brillantes le tendió la mano, provocando que su cabellera rompiera la ley de la gravedad. Después agregó: «Siento mucho que vuestro horror haya sido semejante al mío. «El hombre sigue siendo el mismo, Lord Arnold, ese es el problema», manifestó la chica, y recordando a Goya, añadió: «La razón despiadada e intolerante, unida al interés, hace que aparezcan muchos monstruos humanos a la menor oportunidad». «Gerberga no era un monstruo, todo lo contrario. No os forméis una idea equivocada de ella», la previno él, cambiando de tema.
Antes, cuando todavía era religiosa. Después de que Lotario la acusó injustamente y la ahogó, todo cambió. Lo imagino, Senescal, dijo la chica. Supongo que Gerberga pasó por una tremenda experiencia y resurgió distinta. Stone la miraba, afirmando con la cabeza. No escuchaba las palabras del espíritu, pero leía entre líneas. El fantasma continuó hablando. Ni tampoco Lady Alice era un monstruo. Gerberga les pidió a todas que se le unieran y mi cuñada fue una de las primeras en aceptar. Estuvo convenciendo a las demás a medida que caían en desgracia, durante años y años. Y luego apareció él, pero de él no deseo hablar. Y se detuvo, horrorizado. Daniel le aseguró: «No debe temerle, Lord Arnold, es solo un fantasma. He conocido a muchos que creían ser Napoleón, Julio César y un par, inclusive que pensaban que eran Dios. No le dé poder al suponer siquiera que es el diablo, incrementa su fuerza. Un fantasma es solo un fantasma». Y después de dudar un par de segundos agregó: «Igual que usted, Senescal». «¿De verdad creéis esto, duquesa?», le preguntó él sorprendido y con admiración a la voz. «¿Que es solo un fantasma?». «Por supuesto», manifestó la muchacha, convencida. «Es solo un muerto que se niega a admitir la realidad de la muerte». «Pues bien, Lady Pembroke, os dejo con vuestras creencias. ¿Quién sois yo para contradeciros?», admitió el espíritu. «Solo os hablaré de Alice. ¿Qué sabéis de ella?». «Lo que he leído en la transcripción de las actas del juicio», y prosiguió ella, dejando salir a la investigadora que llevaba dentro. «Porque es trascendental históricamente hablando, a pesar de que la acusación era relativa a magia ritual y no a brujería. Por medio del procedimiento inquisitorial fueron contra Lady Alice y otras personas como si formaran parte de una secta. Y esto último sí que es una de las características de la gran caza de brujas. De hecho, este caso sirvió de base a los que vinieron después y trajo como consecuencia miles y miles de muertes en años y siglos posteriores». Noah la miró e hizo un gesto. Daniel le parecía tan atractiva. Aunque solían aburrirle los datos que le proporcionaba, lo cierto es que le cambiaba la mirada y se veía más hermosa, haciendo que las hormonas se le revolvieran. Pensó en la lujuria de la noche anterior y deseó repetirla enseguida. No sabía qué le había pasado, pero fuera lo que fuese, seguía estando allí. La veía distinta. El espíritu habló y la distrajo. «Sí, compruebo que estáis muy bien informada», manifestó Lord Arnold, moviendo afirmativamente la cabeza. «Por este motivo Alice Kittler aceptó enseguida unirse a Gerberga, porque dañaron a los suyos con acusaciones infundadas, y nos persiguieron y persiguieron sin darnos tregua». «¿Infundadas?», lo interrogó la chica, curiosa. «Totalmente infundadas», expresó él contundente. «El único pecado de Alice fue ser hija de un rico comerciante, Robert le Kittler, y vivir en Kilkenny, una ciudad episcopal de la diócesis irlandesa de Ossory, con el obispo Richard de Ledred a la cabeza. Esos fueron sus únicos pecados, duquesa, os lo juro por Dios». Ahí se encontraba ella una vez más, con fuerzas que tiraban desde extremos opuestos. «Y yo le ayudaré ahora en lo que pueda, Senescal, téngalo por seguro. Por este motivo todo lo que me diga o me aclare me ayudará a protegerla. ¿Por qué cree que el odio del obispo hacia Lady Alice y hacia vosotros será tan enconado?». El espectro se levantó del asiento y le pidió: «Dadme un segundo, Lady Pembroke». Se encaminó hacia el altar y se puso a orar de rodillas, silenciosamente. Daniel aguardó, paciente. 15 minutos después, Lord Arnold se volvió a sentar y manifestó: «Richard de Ledred era franciscano y vivió en Francia poco después de algunos juicios de herejía muy sonados. Al retornar a Irlanda pretendió seguir aquí el ejemplo del continente. Así, cuando alguien le llevaba la contraria, fuera superior o inferior a él en jerarquía, religioso, seglar, lo denunciaba por hereje». Volvió a hacer una pausa. Daniel se mantuvo en silencio, no deseaba interrumpirlo. «En 1324 el obispo empezó a acosar a Alice, cuando ella contaba con 60 años, más o menos. ¿Cuál era su otro pecado? Haberse casado 4 veces con hombres muy ricos. Esto tenía una explicación para Richard de Ledred. Ella practicaba la magia, y solo entregándose en cuerpo y alma a un demonio había conseguido mayores poderes como hechicera.
Cuando sus hijastros la denunciaron ante el obispo, poniéndosela en bandeja, alegaron que Lady Alice había empleado sus conocimientos mágicos para despojarlos de la riqueza que les correspondía, y él estuvo de acuerdo a creerse en sus embustes. Incluso el peor de todos, que había asesinado a sus 4 maridos, William Outlaw, Adam LeBlum, Richard del Valle y mi familiar John C. Lepore. Embustes y más embustes. Estaría defendiéndola si creyese que era cierto. Es absurdo. Y se detuvo por un par de segundos, antes de continuar. Su hijo, llamado William Outlaw, igual que el padre, también era banquero y prestamista como él, y muchos habitantes de Kilkenny le debían dinero y lo odiaban por este motivo. Así que no es de extrañar que el obispo contara con la colaboración de ellos, junto con la de los hijastros, para ir contra Lady Alice, su hijo y los aliados, un total de 10 personas de las familias más importantes. ¿Entendéis? De un lado se juntaron un fanático, Richard de Ledred, con un atado de ambiciosos, aunque puede que la ambición y el fanatismo estuviesen mezclados en todos. Y la joven de verdad entendía, puesto que había leído las actas, y eran similares a la del resto de acusaciones por magia ritual, que Alice Kitteler había envenenado a sus esposos con polvos y píldoras, dejándolos sin pelos y uñas, que preparaba velas con grasa humana, que hacía pociones con pañales sucios de pequeños muertos sin bautizar, que causaba maleficios a las personas, que abandonaba el cristianismo durante un tiempo mientras recibía el servicio de los demonios, para luego volver a ir a misa y comulgar después de obtenidos los resultados. Qué triste se sentía al escucharlo. «Mentiras, son todas mentiras, os lo juro», gritó Lord Arnold, frenético, leyéndole la mente. Generó una brisa que hizo oscilar los cirios que había en la capilla. «Lo sé, Senescal, estoy segura de la veracidad de sus palabras», expresó Daniel enseguida, para calmarlo, y luego agregó: «Todas las acusaciones eran parecidas. Esos hombres estaban obsesionados con el sexo y con sus cuentos. De tanto repetirlos se los creían y los ponían en la boca de los demás por medio de la tortura. Sí, torturaron a Petronila de Met, la más débil, una y otra vez», manifestó el fantasma con voz llorosa, como si estuviese reviviendo la injusticia. «Era una persona muy cercana a Alice e inocente también, y al final la quemaron. Fue la primera en ir a la hoguera. Le hicieron decir a la pobre todo lo que ellos querían. No pudo soportar tanta tortura. ¿Sabéis qué fue lo que dijo? Delante de toda la ciudad de Kilkenny y del obispo confesó que Lady Alice era amante de un demonio y que esa misma arreglaba los encuentros. Que lo vio aparecer de día bajo la forma de 3 negros, con barras de hierros entre las manos. Y así yacieron en la cama con ella. Pero Alice y los demás eran tan inocentes como yo, duquesa. Richard de Ledred y los acusadores eran los propios demonios, disfrazados de gente pía». Daniel también conocía el resto. El obispo, con todas estas pruebas, había acudido al Lord Canciller a solicitar que detuviera a los acusados. Era Roger Outlaw, hermano del primer esposo de Lady Alice y Prof de Kilmainham. Y por supuesto, él lo había descartado. De Ledred había seguido a la carga por su cuenta, convocando a la madre primero y, cuando ella abandonó la ciudad, al hijo, acusándolo de hereje y protector de herejes. Aquí había aparecido en escena el senescal. «Sí, fui con William a la cita», prosiguió el relato Lord Arnold. «Le rogamos al obispo una y otra vez, respetuosamente, que retirara esas acusaciones infames, pero al final todo se descontroló. Le advertimos que si continuaba adelante con el proceso lo pasaría muy mal, porque utilizaríamos todos los medios a nuestro alcance para hacer que él cayera». «No funcionó, ¿verdad?», lo interrumpió la chica, triste. «No, tal como decís, no funcionó, todo lo contrario», manifestó el senescal, pasándose la mano por la frente, y luego agregó: «Al otro día envié a mi guardia para que llevara al obispo a la cárcel del Kilkenny hasta después de la cita que él había fijado, para demostrarle quién mandaba en la ciudad y para que comprendiera que todos deseábamos vivir en paz. Lo liberaron después, pero no surtió efecto. Seguía insistiendo en lo mismo, y como no obtuvo lo que pretendía, excomulgó a Lady Alice. Un momento, ya vuelvo». Y fue de nuevo hacia el altar para coger fuerzas. Se arrodilló frente a la imagen. Daniel era consciente de que para el fantasma revivir estas atrocidades significaba un esfuerzo titánico. Una vez más, al cabo de 15 minutos, regresó. «Lo siento. Necesito estar cerca de Dios.
le explicó, mirándola directo a los ojos. Él me da energías. Vos me comprendéis, ¿verdad? Sí, lo entiendo, Lord Arnold. Y luego la chica añadió: tenemos tiempo, no se preocupe. Todo lo que me dice nos ayuda a comprender mejor la situación. Stone asintió con la cabeza, silenciosamente, solo para indicar que compartía lo que la muchacha decía, puesto que no tenía idea de sobre qué versaba la conversación. El senescal dijo: gracias a eso Alice acusó al obispo por difamación y conseguimos que fuese citado al Parlamento de Dublín. Pensamos que con eso acabaría tanto desatino. Y, después de una breve pausa, con el rostro horrorizado, añadió: pero no sabemos cómo esto se volvió en nuestra contra, porque ese fanático consiguió que el Parlamento lo apoyara y que detuviesen a todos los aliados de Lady Alice en la prisión de Kilkenny. Leyeron los cargos delante del oficial de justicia del rey, del tesorero, del consejo del reino y también del lord canciller Roger Owlow, que se vio obligado a estar presente mientras difamaban a su familia. La injusticia era implacable. Todos culpables y condenados a la hoguera, azotados en plena calle, expulsados, excomulgados, y para mayor vergüenza, llevando una cruz cosida a las vestimentas. Lady Alice logró escapar a Inglaterra. Contaba con protectores poderosos. William estuvo preso, pero al salir lo obligaron a pagar el techo de plomo de la catedral del obispo Richard de Ledred. Y cuando dio cuenta de todos ellos, quiso acabar también conmigo. Lo siento, expresó la chica, con un nudo en la garganta. Y yo, mi querida duquesa, y yo, exclamó él, conmovido, y luego agregó: era un ser rastrero y vengativo. No me perdonó la ofensa. Recién se quedó contento cuando morí en los calabozos sin la extrema unción. Por fortuna la entrada al reino de los cielos no dependía del señor obispo, que por fortuna ahora es el cancerbero del infierno. Si estoy aquí es porque intento salvar el alma de Lady Alice. Es parte de mi familia, y tanto a ella como a su hijo le tengo mucho cariño. Afortunadamente algo de justicia sí que se hizo con Richard de Ledred, expresó Daniel, para evitar que el senescal siguiera sintiéndose mal. El arzobispo de Dublín y diversos tribunales seculares lo citaron para que respondiera por instigar a otros a cometer asesinatos. Sí, pero es uno de los máximos responsables de la rebelión de las brujas actual, y por esto no ha respondido, manifestó el senescal, moviendo negativamente la cabeza, y luego agregó: además estuvo exiliado en Aviñón y le llenó los oídos al Papa Benedicto XII con sus mentiras, diciendo que era el nuevo paladín en la lucha contra los herejes que habían vendido sus almas al diablo en Irlanda. Solo 9 años duró su exilio y luego volvió a la carga. No había cambiado. Llevaba el dolor y las acusaciones de herejía dondequiera que fuese. Pero el senescal no pudo continuar. La puerta de la capilla se abrió con gran estrépito. Un viento cálido, que parecía proceder del infierno, arrasó la estancia, apagando todos los cirios y elevando a Daniel y a Noah por el aire, donde quedaron suspendidos a varios metros de altura. Sin embargo, lo peor para la chica fue que, cuando esta especie de siroco rozó a Lord Arnold, sus partículas empezaron a disolverse. Lo siento, duquesa, exclamó él, atormentado. Me temo que ahora deberéis apañárosla sola. No te quedas sola, te quedas conmigo. Daniel hizo un gesto molesto al escuchar cómo el fantasma que se creía Satanás contradecía al anciano. No había advertido su presencia hasta que habló, porque un humo similar a las partículas de arena le impedía la visión más allá de algunos metros. Le molestaba su insistencia, pero recién se preocupó cuando ese espíritu malvado movió los brazos hacia el pecho, de manera circular, y el viento empezó a transportarlas tras él. «Resiste, Daniel», le gritó Noah, agitando los pies con desesperación, pero se mantenía en el sitio en el que antes habían estado los dos. Centímetro a centímetro la muchacha se acercaba al fantasma, que la esperaba con una sonrisa enigmática en el rostro, como si no tuviera apuro y estuviese retrasando el momento. Sabía que ella no tenía escapatoria. Al fin, cuando llegó, manifestó: «Nos vamos juntos. ¿Extrañabas mi compañía, guapa? Yo creo que sí. Ese compañero tuyo no es rival para mí». E hizo que se desmaterializaran y volvieran a materializar en apenas segundos. En la misma habitación con sábanas de satén rojo de la noche anterior, que ahora era real. «Tenemos que terminar lo que hemos comenzado»,
manifestó él, sensual, pasándole la lengua por el cuello. Y la medium sintió que el alma se le caía al suelo. ¡Cómo lo deseaba! No pudo resistirse y le pasó el pulgar por los labios.